Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego Herreros. Es decir que, bueno, soy profesor colaborador en la Escuela Técnica de ADIT y, bueno, participo como profesor en el máster en diseño, construcción y mantenimiento de carreteras y también en los programas superiores universitarios de conservación y explotación de carreteras. Bueno, decir que, bueno, soy ingeniero técnico de obras públicas y grado en ingeniería civil y también máster en ingeniería de la conservación y explotación de carreteras. Bueno, prácticamente he desarrollado toda mi carrera profesional en el mundo de la conservación y explotación de carreteras en diversos contratos con el Ministerio de Fomento. Y bueno, decir que llevo trabajando como jefe de conservación y explotación de carreteras más de 15 años. En la actualidad desempeño mi cargo de jefe COES en un contrato de concesión de autovías de primera generación. Bueno, he preparado una sesión técnica pues para hablar de la situación actual de la conservación y explotación de carreteras en España. Y bueno, y vamos a ir hablando sobre los aspectos generales de esta. Bueno, pues como podéis ver en esta primera imagen, lo primero que hay que hacer es mención a la situación actual de crisis económica. Decir que durante los últimos años, con anterioridad al año 2007, se realizaron grandes inversiones en la construcción de infraestructuras, lo cual pues ha generado un gran patrimonio viario en España, que resulta necesario para la competitividad y desarrollo económico de un país. La coyuntura actual de crisis económica general pues ha propiciado que se hayan reducido en gran medida las inversiones en construcción de nuevas infraestructuras, reduciéndose las principales inversiones en carreteras pues al sector de conservación y explotación de las mismas. Es decir, al haber menos recursos económicos, pues en la actualidad la mayor parte de ellos se están destinando a mantener lo que se tiene. Es por ello que la conservación es una actividad que actualmente ocupa uno de los principales lugares en las inversiones públicas, sobre todo aquí en España. Las necesidades actuales hacen que los niveles de calidad y servicio, así como las condiciones de seguridad, fluidez y comodidad en las carreteras sean muy exigentes, lo cual exige también una gestión eficaz y optimización pues, de los recursos que se disponen. Bueno, pues por tanto hay que decir que las inversiones futuras pues irán encaminadas a mantener lo que ya se tiene, lo que no deja de ser un ejercicio de política económica sana y de sentido común. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la evolución de la red de carreteras en España. Bueno, también comentar de que si tenéis alguna pregunta o alguna duda, si queréis hacer algún comentario, pues lo podéis realizar a través del chat o incluso tenéis el micrófono abierto para preguntar. ¿Vale? Bueno, como decía, vamos a hablar sobre la evolución de la red de carreteras en España. Vamos, un breve resumen. Como se puede ver en la tabla, pues España cuenta con una importante red de carreteras y por tanto con un gran patrimonio viario. En esta tabla se ve una serie de datos desde el año 94 al 2014. Si os fijáis en la segunda columna, en donde se ve la red nacional total, los kilómetros que componen la red nacional total, pues del año 94 al 2007, en el 2007 es en el año en que se fija el inicio de la crisis económica,
Pues la red nacional pasó de 162.196 kilómetros a 166.011 kilómetros. Es decir, en este periodo de años la red aumentó en unos 4.000 kilómetros. Y si os fijáis, la evolución seguida del año 2007 al 2014, pues prácticamente no ha sufrido variación. O sea, se sigue en el año 2014, se mantienen 266.000 kilómetros, 166.284. Esto es fruto pues, de la desaceleración económica que se produjo y de la reducción en la inversión en la construcción de nuevas infraestructuras. Si hablamos ahora de la distribución de la red de carreteras de España, bueno, en primer lugar hay que decir, para ver cómo se está repartida la red de carreteras en España, que la Constitución española señala el marco en el que han de definirse las competencias estatales y autonómicas en materia de carreteras. Bueno, el Estado tiene competencia exclusiva en obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una comunidad autónoma. Y las comunidades autónomas pueden asumir las competencias en carreteras cuyo itinerario se desarrolla íntegramente en el territorio de la comunidad. Decir también que, bueno, que en la actualidad el proceso de transferencias a las comunidades autónomas ha quedado completado y existen algunas singularidades. Por ejemplo, las comunidades autónomas del País Vasco, Navarra, Baleares y Canarias tienen transferidas todas las competencias en materia de carreteras, incluyendo la red del Estado. No están incluidas las autopistas de peaje, que se encuentran en régimen de concesión. Bueno, decir también que la tipología de las redes, con independencia de su titularidad, se puede clasificar en autopistas de peaje, autovías, carreteras de doble calzada y carreteras convencionales. ¿Vale? Pues nada, de acuerdo con los datos disponibles, que son los publicados por el Ministerio de Fomento, la longitud de estas redes y su composición se ajusta al gráfico que se puede ver en la imagen. Es decir, que la red de carreteras española cuenta a 31 de diciembre de 2014, estos datos son de diciembre de 2014, con una longitud total de 166.284 kilómetros. De ellos, 26.124 pertenecen a la red de carreteras del Estado, 71.397 a la red autonómica y 68.763 pues a la red de carreteras provincial, a las diputaciones y cabildos insulares. Aunque no viene en esta tabla reflejado, a esta longitud habría que añadir la de los ayuntamientos y sería aproximadamente de unos 490.000 kilómetros, de los cuales aproximadamente 360.000 son interurbanos. Bueno, en cuanto al tráfico que soporta cada una de las redes, pues podemos decir lo siguiente. La red de carreteras del Estado soporta el 51,2% del tráfico total y el 62,8% del tráfico total de vehículos pesados. ¿Vale? La red de carreteras autonómicas soporta el 42,9% del tráfico total y la red de carreteras provincial soporta el 5,9% del tráfico total. Aquí claramente hay que destacar que la red de carreteras del Estado, pese a representar solamente un 15,71% del total de la red de carreteras en España, soporta más del 50% del tráfico total y más del 60% del tráfico total de vehículos pesados. Hay que destacar la importancia de la red de carreteras del Estado, a la cual pertenecen, como hemos comentado anteriormente, pues las carreteras de interés general y que vertebran todo el territorio español. Si hablamos de la distribución de las vías de gran capacidad en España, bueno, pues debemos decir que las vías de gran capacidad en España son las que catalogadas como autopistas de peaje, autovías y carreteras de doble calzada.
Como se observa en la imagen, la red de alta capacidad del Estado supone más del 70% del total, ¿vale? Por lo que hay que destacar nuevamente la importancia de la red de carreteras del Estado. O sea, como podéis ver en la tabla, pues España cuenta aproximadamente con unos 15.000 kilómetros de vías de gran capacidad, de las cuales más de 11.000 pertenecen a la red de carreteras del Estado, aproximadamente 4.000 kilómetros pertenecen a la red autonómica y algo más de 1.000 kilómetros a la red provincial. Bueno, si hablamos de las vías de gran capacidad en Europa, pues decir que de la totalidad de la red, 15.048 kilómetros son vías de gran capacidad, autopistas de peaje, autopistas libres de peaje y autovías, ¿vale? Por lo que España es en la actualidad el país de Europa con mayor longitud de este tipo de vías. El segundo sería Alemania con 12.917 y Francia sería el tercero con 11.465 kilómetros. Estos datos están sacados de Eurostat y están actualizados en marzo de 2015. Bueno, y aunque aquí no se recoge, dentro de esos 15.000 kilómetros de vía de gran capacidad de España, decir que además España tiene otros 1.656 kilómetros de carreteras de doble calzada. ¿Vale? Volvemos a destacar la importancia del patrimonio viario español comparando con los patrimonios viarios existentes en otros países de ámbito europeo. Bueno, pues vamos a hablar ahora un poco del tema del valor patrimonial de las carreteras españolas. Como he comentado, bueno, estamos primero hablando un poco de los aspectos generales de la conservación y explotación de carreteras, ¿vale? Haciendo una introducción de la situación actual de las carreteras españolas. Bueno, en primer lugar, hay que decir que para la valoración de las redes hay que tener en cuenta la diferente tipología de las carreteras, es decir, si son autopistas de peaje, si son autovías, si son carreteras de dos calzadas o si son carreteras convencionales. El método que se sigue para la valoración se basa en considerar los estudios estadísticos de una de las tipologías de las carreteras. En este caso sería la de las autovías. Entonces, considerando los precios por kilómetro y el reparto porcentual de los elementos homogéneos en los que se puede considerar dividida la carretera. ¿Vale? Para la valoración del resto de, de las tipologías de carreteras, se tiene en cuenta en los estudios una serie de coeficientes de mayoración. Por ejemplo, en el caso de autopistas de peaje, serían coeficientes de mayoración y de minoración en el resto de carreteras, como serían las carreteras convencionales o carreteras desdobladas, de doble calzada. Bueno, pues aquí, como podéis ver en el ejemplo de la imagen, para calcular la valoración porcentual del coste de las autovías, pues se divide en los siguientes elementos funcionales, es decir, se divide en expropiaciones, en movimientos de tierras y restitución de servicios afectados, drenajes, filmes, estructuras, señalización y balizamiento, plantaciones, cerramientos y bueno, hay un capítulo de varios. Eso sumaría el 100% del porcentaje. Como podéis ver, para expropiaciones, según los estudios, se le asigna un 6% del coste de construcción de un kilómetro de autovía. Al movimiento de tierras y restitución de servicios afectados un 30%, a los drenajes un 5%, firmes un 22%, estructuras un 25%, señalización y balizamiento un 4%, plantación un 2%, cerramientos 1% y el capítulo de varios un 5%. ¿Vale? Y así como la cantidad de miles de euros por kilómetro que costaría cada uno de esos elementos. ¿Vale? Pues teniendo en cuenta estos datos, incluyendo las dispersiones encontradas en los contratos, así como las actualizaciones de precios, de los costes, las liquidaciones de obra
el IVA o las variaciones que ha sufrido el IVA, las partidas de autocontrol, así como también el sobrecoste de expropiaciones, el coste promedio de las autovías, pues como podéis ver en la tabla, puede resultar del orden de 4 millones de euros por kilómetro. O sea, el coste de construcción de un kilómetro de autovía se puede estimar aproximadamente en 4 millones de euros. Bueno, las autopistas que poseen características técnicas superiores a las autovías deben tener una valoración superior. Aunque hay que decir que en los últimos años las últimas autovías construidas se acercan notablemente a las condiciones geométricas de las autopistas. Bueno, en una primera estimación se podría considerar que las autopistas pueden situarse entre 5,5 y 6,5 millones de euros por kilómetro, pudiéndose estimar pues, un valor medio de unos 6 millones de euros por kilómetro, con una distribución porcentual entre los distintos elementos similar al de la tabla, al que podéis ver en la tabla, al de las autovías. En cuanto a las carreteras de dos calzadas, las carreteras desdobladas, específicamente son técnicamente inferiores a las autovías y superiores a las carreteras convencionales. En la red de carreteras del Estado, el coste por kilómetro podría situarse en el entorno de 3 millones de euros por kilómetro y un millón, bueno, sobre 3 millones de euros por kilómetro. Es decir, que la red de carreteras, o sea, la red de autovías de las comunidades autónomas se puede considerar que tiene las mismas especificaciones que las del Estado y por tanto la misma valoración. Sin embargo, la de carreteras de doble calzada y el resto de la red se podría considerar con un valor promedio inferior, del orden de 1,5 y 0,6 millones de euros por kilómetro respectivamente. La red de las diputaciones y los cabildos, las redes provinciales, en promedio puede resultar incluso inferior, del orden de 0,75 y 0,25 millones de euros por kilómetro respectivamente. Bueno, en definitiva, el patrimonio viario español está estimado en unos 140.000 millones de euros, como podéis ver en el gráfico de la derecha de la imagen. Y se reparte, pues como podéis ver ahí, aproximadamente la red de carreteras del Estado estaría valorada en 45.000 millones de euros, la red de carreteras de las comunidades autónomas en aproximadamente 49.000 millones de euros, la red de carreteras de las diputaciones y cabildos, las redes provinciales, en unos 19.000 millones de euros y otras redes, que serían las vías que pertenecen a los ayuntamientos, pues aproximadamente en 25.000 millones de euros. Bueno, y como he dicho, el total de la red, el total del valor, bueno, el valor patrimonial total del conjunto de redes de carreteras españolas, pues se estima en aproximadamente unos 140.000 millones de euros. Decir que el porcentaje anual destinado a la conservación y explotación se puede cifrar en un 1,25% del valor patrimonial para el conjunto de las redes. En la red de carreteras del Estado el porcentaje se eleva un poco más y es aproximadamente un 1,50% del valor patrimonial. Y decir también que estas cifras se encuentran alejadas de las recomendaciones de los expertos internacionales, que recomiendan que la inversión en conservación de carreteras debe estar del orden de entre un 2 y un 3% del valor patrimonial. Porque, bueno, por consiguiente, podemos decir que el patrimonio viario español pudiera estar deteriorándose, ya que se está realizando una inversión inferior a la recomendada. También podemos decir que no todo es cuestión de dinero. Muchos recursos mal administrados suelen dar para menos recursos si se administran bien. Es decir, que la buena administración requiere de una cuidadosa planificación. Bueno, si hablamos ahora
de la inversión que se ha realizado en los últimos años en las carreteras en España. Bueno, como podéis ver en esta tabla, hemos dividido se divide la inversión en carreteras por administraciones. La administración central, bueno, la que gestiona la red de carreteras del Estado, administración autonómica, que gestiona la red de carreteras autonómicas, y las diputaciones y cabildos, que gestionan las redes provinciales. Bueno, en la tabla se recoge las inversiones que se realizaron tanto para obra nueva, para construcción de nuevas infraestructuras, de nuevas carreteras, así como la conservación en 3 años distintos, en el año 2000, en el año 2007 y en el año 2011. ¿Vale? Decir que el año 2007 es un año de referencia, ya que, como he comentado anteriormente, pues puede ser el año en el que fijemos el inicio de la crisis económica. Si nos fijamos en la inversión de la Administración Central, pues la inversión para el año 2000 en obra nueva fue de 1.700 millones de euros, mientras que la inversión en conservación fue de 500 millones de euros. ¿Vale? Las cifras de la tabla están en miles de euros. ¿Vale? O sea que la inversión total de la Administración Central fue de 2.200 millones de euros. ¿Vale? Como podéis ver, hay una diferencia muy grande entre la inversión en obra nueva y la inversión en conservación. Digamos que estos años aún eran años de vacas gordas. No había escasez de recursos. Si nos fijamos en el año 2007, pues que se fija como posible año de comienzo de la crisis, aunque aún en ese año las inversiones eran importantes. La inversión en obra nueva fue de 2 millones, o sea, 2.225, bueno, 2.000 millones de euros aproximadamente, 2.225.000 millones de euros. La inversión en conservación de 1.060 millones de euros. Y como podéis ver, pues la inversión en obra nueva respecto de conservación, pues sigue habiendo una diferencia importante, ¿vale? Aproximadamente se invertía la mitad de dinero en conservación que en obra nueva. Y si nos fijamos en el año 2011, pues como podéis ver, la inversión en conservación pasa a ser superior a la inversión en obra nueva. ¿Vale? La inversión en obra nueva fue de 900 millones de euros y la inversión en conservación de 990 millones de euros. Como podéis ver, pues la inversión en conservación pasa a ser superior. En cuanto a la administración autonómica, pues si os fijáis la evolución del año 2000 al año 2007 y 2011, pues también se han ido aproximando las inversiones en obra nueva y en conservación. Aunque la administración autonómica pues sigue invirtiendo algo más de dinero en nuevas infraestructuras que en conservación. Aunque no tengo el dato, yo creo que ya en la actualidad se invierte también más dinero en conservación que en obra nueva. Y en las redes provinciales, en las diputaciones y cabildos, pues como podéis ver, la inversión en obra nueva y en conservación siempre ha sido muy similar. Aunque no tengo tampoco el dato, creo que en la actualidad la inversión en conservación es muy superior a obra nueva. Bueno, vamos a hablar un poco de la importancia de las carreteras en la economía de un país. En esta imagen, pues vemos la distribución del tráfico interior de viajeros en España. Y como podéis ver, el 89,5% del tráfico se realiza por carretera. Es un porcentaje abrumador. El segundo sería el aéreo con un 5,30%, el ferrocarril con un 4,80% y el marítimo un 0,40%. Si vemos en este gráfico, la distribución del tráfico interior de mercancías en España pues es similar al tráfico de viajeros. El 83,90% se realiza por carretera, mediante vehículos pesados, mediante camiones. El 10,5%
se realizaría mediante transporte marítimo, el 2,60% mediante ferrocarril y el 3% otros, como pueden ser tuberías o incluso también aéreo. Vamos a comentar un poco cómo está organizada la conservación de carreteras en España. Bueno, uno de los aspectos que se debe cuidar mucho es la política de conservación respecto a aspectos institucionales y organizativos. Es decir, que la forma de organización de la conservación ha evolucionado en el pasado reciente desde la conservación llevada a cabo por la Administración de Carreteras con medios propios a la contratación generalizada con empresas. Podemos decir también que en muchos países, tanto de Europa como América Latina y otros continentes, la conservación contratada con empresas está generalizada. Y desde luego en España sucede así, donde la conservación con medios propios solo se hace prácticamente en algunas redes provinciales y en alguna autonómica. En las autonómicas ya quedan también muy pocas. La conservación contratada se organiza a base de contratos plurianuales que abarcan pues un sector de carreteras que normalmente en España oscila entre 100 y 200 kilómetros de carretera, aunque esta longitud puede variar mucho según las circunstancias. La duración de estos contratos es variable, pero lo normal en España es que sean de 4 a 6 años. Bueno, decir que estos contratos plurianuales suelen incluir siempre la conservación ordinaria y las tareas, las actividades de ayuda a la vialidad. Aunque en ocasiones y en algunos países van más allá y también incluyen la conservación extraordinaria. Cuando no se incluye esta, como en general sucede en España, pues las administraciones los complementan con contratos convencionales de obras a través de los cuales pues abordan, por ejemplo, los refuerzos de firme, la rehabilitación de estructuras y en general pues cualquier actividad de conservación periódica, de rehabilitación o de mejora. Una clase especial de contratos que se están empezando a utilizar cada vez más son los contratos concesionales para la conservación. Se otorgan concesiones para llevar a cabo pues, la conservación de tramos largos durante periodos mayores que los contemplados en los contratos plurianuales. En ocasiones suele ser de hasta 20 años. Y en este caso, pues decir que el concesionario es responsable de toda la conservación. Incluso se suele incluir en ellos la obligación de hacer obras de rehabilitación y mejora al principio del periodo concesional. Bueno, al frente de todos estos contratos de conservación gestionados con empresas, pues debe haber un ingeniero especializado en esta materia, que en España pues, se le denomina jefe COES, jefe de conservación y explotación. La administración también destina a un ingeniero propio que supervisa su ejecución y adopta las decisiones de dirección que le corresponden en función de los pliegos y términos de referencia y normativas del contrato. Bueno, por otro lado, es importante subrayar que estos ingenieros, los jefes COES, como el resto de los técnicos que participan en esta actividad, pues deben estar especializados, ya que la actividad de conservación y explotación de carreteras requiere un alto grado de conocimiento sobre técnicas y materias que no son idénticas a las que se practican en otros campos de la ingeniería de carreteras y que en algunos casos son muy diferentes y hasta exclusivos. Vamos a hablar ahora un poco del tema de los costes de la no conservación, de no realizar conservación en las carreteras o una conservación deficiente. Bueno, pues decir que la conservación inadecuada implica pérdidas muy cuantiosas, que casi no es necesario explicar, esto casi todo el mundo lo entiende. La inversión que se realiza en infraestructuras nuevas se pierde en pocos años
y si se quiere reponer la infraestructura hay que volver a gastar otra vez en hacer lo mismo que ya se hizo. La seguridad, por otro lado, la seguridad de la circulación disminuye con el paso del tiempo, con el enorme coste humano y económico que suponen los accidentes. Y decir también que el coste del transporte se incrementa y disminuye, por tanto, la competitividad del país y las oportunidades de alcanzar un mayor bienestar social. Es decir, no realizar conservación de las carreteras o una conservación inadecuada pues hace que se pierda la inversión en muy pocos años, que disminuya la seguridad de la circulación y que el coste de transporte se incremente. Bueno, se pueden poner algunos ejemplos de los sobrecostes que se producen por mantenimiento inadecuado, pero uno de los más evidentes y bien estudiados es el sobrecoste que se produce cuando los firmes de las carreteras no se mantienen bien. Está demostrado que la conservación preventiva frente a la conservación correctiva pues es mucho mejor y, bueno, y mucho más económica. ¿Vale? Y bueno, y sería erróneo llamar conservación correctiva, sino que serían obras de rehabilitación. Vamos a, vamos a definir vamos a realizar una definición lo más aproximada posible de lo que sería la conservación de carreteras. Y lo podríamos definir como el conjunto de actividades a realizar tendentes a conseguir una circulación lo más segura, cómoda, fluida y económica posible en las carreteras existentes, garantizando el nivel de servicio que la Administración debe de prestar a la sociedad, así como a preservar el patrimonio viario, administrándolo y gestionándolo de una forma eficaz, para evitar una pérdida de valor patrimonial y de uso. Bueno, vamos a comentar un poco qué actividades de conservación se realizan en las carreteras. Bueno, se suele hablar de 4 grupos de actividades diferentes, por lo que deben separarse tanto en objetivos como en criterios de programación. Por un lado, tenemos las actividades de ayuda a la vialidad, que son actividades destinadas a facilitar la circulación de vehículos en la infraestructura existente en condiciones adecuadas de fluidez y seguridad. Decir también que dentro de las actividades de ayuda a la vialidad estaría incluida lo que se conoce como vialidad invernal. En segundo lugar, estarían las actividades de conservación ordinaria, que son las actividades que tratan de retrasar la degradación de las características funcionales de los elementos de la carretera y de corregir los impactos negativos del entorno, que aún no suponiendo una degradación, disminuyen la funcionalidad de algunos de los elementos. Un ejemplo sería, por ejemplo, vegetación que oculte señalización o balizamiento de la carretera, en la cual habría que realizar un despeje para que cumpla su función. Por otro lado, estarían las actividades de rehabilitación y mejora de los elementos. Se denominan igualmente estas actividades de conservación extraordinaria y son actividades destinadas a reponer las condiciones iniciales de los distintos elementos o, en su caso, mejorar dichas condiciones. Entre estas pueden citarse las rehabilitaciones de firmes, mejora de equipamientos de puentes, renovación de la señalización, repintado de marcas viales, etc. En ocasiones se puede hablar también de conservación periódica, refiriéndose a actividades que pueden ir más allá de la conservación ordinaria, pero que no llegan a ser estrictamente de rehabilitación, como por ejemplo el repintado de marcas viales que he comentado. Por otro lado estaría el conjunto de actividades de mejora de las condiciones funcionales, especialmente las relativas a la seguridad. Se trata de actuaciones con un marcado carácter local destinadas a mejorar las condiciones de seguridad o corregir funcionamientos no deseados. Por ejemplo, aquí se incluirían las actuaciones de mejora de la seguridad vial, como por ejemplo la mejora en una intersección, en una transformación de una intersección en X en una rotonda, la instalación de alumbrado público en una intersección, etc.
Por último, estaría el grupo de actividades de uso y defensa de la carretera. Pues corresponden estas a las actividades de vigilancia y regulación del uso de las distintas zonas de influencia de la carretera, como son las zonas de dominio público, las zonas de servidumbre, las zonas de afección, etcétera. Bueno, ¿qué objetivos persigue un máster y un programa superior universitario eh, específico de conservación de carreteras? Pues el objetivo más importante es que debe formar a los ingenieros e ingenieros técnicos en las diferentes materias técnicas y de gestión necesarias para el buen desempeño de las funciones de dirección de los diferentes tipos de actividades de mantenimiento y mejora de las carreteras. Para ello, pues un máster, un programa superior, debe aportar la información más completa referente a la situación actual de las carreteras en España o en cualquier otro país, analizar los diferentes tipos de actividades que se lleven a cabo en los contratos existentes, abordar los modelos y técnicas de programación, control, seguimiento y gestión de este tipo de obras, incluyendo aspectos tan determinantes como los laborales y de gestión de la calidad. Desarrollar un catálogo de operaciones, así como definir y ejecutar las operaciones de conservación más frecuentes. Debe aportar el conocimiento de las normativas para el desarrollo adecuado de sectores tan importantes como la seguridad vial, la prevención de riesgos laborales y la señalización de obras. Nos debe permitir aprender a elaborar los diferentes programas de trabajo, así como de los informes periódicos de las actuaciones realizadas. Por último, nos debe aportar conocimiento y desarrollo de los sistemas de gestión utilizados frecuentemente en los contratos de conservación de carreteras. En definitiva, pues un jefe COES debe ser un técnico especialista en distintas disciplinas, que debe dominar una serie de conocimientos y formación específica que le permita, por un lado, conocer qué es un contrato de conservación de carreteras y sus distintas tipologías. Debe saber gestionar, organizar y coordinar de manera eficaz los medios humanos y materiales para las distintas operaciones y actividades de conservación. Debe conocer las bases legales y normativas de las tareas de uso y defensa de la carretera. Debe conocer y coordinar las actividades y procedimientos administrativos relacionados con la explotación de una carretera y debe dominar las aplicaciones, protocolos y sistemas de gestión de los distintos procedimientos y actividades en conservación de carreteras. Bueno, ¿cuáles deben ser los contenidos de un programa superior universitario o de un máster en carreteras? Bueno, pues una posible división sería pues un bloque en el que se trate la introducción a la conservación y explotación, en el que se aborden los aspectos generales de la conservación y explotación de carreteras, pues más o menos lo que hemos visto en esta sesión técnica de manera resumida, un poco de una manera más, verlo de una manera más amplia. Pues debe contener otro bloque que trate sobre la señalización de obras y la prevención de riesgos laborales, que nos aporte todos los conceptos generales y el conocimiento de la legislación y normativa aplicable. Otro bloque debe tratar en exclusiva sobre seguridad vial, en el que se estudie pues, el diseño funcional de señalización y seguridad vial. Aprendamos a realizar estudios y propuestas de mejora de la seguridad vial, a realizar auditorías de seguridad vial. También pues, se debe estudiar la ingeniería de tráfico, cómo funciona el tráfico. Debe contener otro bloque de ayuda a la vialidad y vialidad invernal, un bloque que trate sobre operaciones de conservación. Las operaciones deben estar clasificadas según los elementos funcionales, por ejemplo, en firmes, en obras de tierra, defensa de la erosión y sostenimiento, en elementos de desagüe y drenaje, en puentes, muros y obras de fábrica,
señalización vertical y horizontal, barreras, balizamientos y vallas de cerramiento laterales, tratar también el entorno y la vegetación de la carretera y las instalaciones. Otro bloque debe tratar sobre la explotación de la carretera, es decir, sobre el uso y defensa de la carretera. De igual forma, nos debe permitir abordar la legislación y normativas aplicables, así como aportar los conocimientos suficientes para la tramitación de expedientes administrativos. Y por último, debe haber un bloque que trate sobre la gestión y programación, en el que se recoja y se aprendan los distintos sistemas de gestión, ya sea de carreteras, de firmes, de puentes, de seguridad vial, etc. Nos debe enseñar a planificar adecuadamente las actividades de conservación, a realizar la redacción de informes y estudios y a realizar una gestión eficaz medioambiental y de la calidad. Y bueno, pues esto, esto es todo. Muchas gracias por la atención prestada. Y bueno, si queréis hacerme alguna consulta, comentar algún tema, alguna duda, estoy a vuestra disposición.